Eri, querido, gracias por venir, ¿Cómo estás, aceptar la Nabil? invitación para que podamos charlar un poquito. Muchas gracias a vos por la invitación y estoy muy contento de estar acá Bien. para hablar de esto. Bueno, psicólogo, doctorando en neurociencias, investigador de nuestra universidad y por eso estás acá para contarnos qué son las neurociencias. Es una pregunta difícil de responder de una forma así tajante al menos. Las neurociencias son un campo muy diverso de disciplinas que todas podríamos decir se dedican a investigar el cerebro en distintos niveles de investigación, desde lo que pasa adentro de la neurona hasta lo que pasa con la dinámica cerebral en su totalidad y eso llevado a qué sucede con el comportamiento de las personas cuando modificamos el funcionamiento cerebral. De cierta manera un lugar de un encuentro interdisciplinario. por así Exactamente, decirlo. sí, las neurociencias desde su inicio son interdisciplinarias. Bien. ¿Y para qué nos sirven las neurociencias? También otra pregunta difícil de responder. En realidad las neurociencias creo que nos sirven justamente para saber cómo es que funciona el cerebro. El cerebro es un órgano infinitamente complejo y que creemos que controla básicamente todo nuestro comportamiento y todo el resto de nuestro cuerpo, básicamente. Y es una de las últimas preguntas o una de las grandes preguntas de la humanidad, saber cómo funciona, básicamente. Entonces las neurociencias son un intento de responder a esa pregunta de manera distinta en base a la disciplina que va a abordar esa pregunta. Pero creo que nos sirven para eso y para resolver algunos problemas que tienen que ver justamente con el funcionamiento del cerebro, como pueden ser algunas patologías cerebrales, psicopatologías, si se quiere. ¿Y cuando eras pibe, te imaginabas venir de Casa Grande a Córdoba a empezar tu carrera como neurocientífico o no? No, la verdad que no. Fue una carrera que se fue haciendo en el trayecto, digamos. Yo no tenía una idea previa, de decir voy a ir a Córdoba a investigar esto porque es lo que realmente me interesa, sino que me fui interiorizando con las neurociencias de a poco. Empecé a partir de la filosofía de las neurociencias en un grupo de la Facultad de Psicología. Y eso me llevó paulatinamente a interesarme por el área experimental. Entonces, lo bueno de ese trayecto que hice fue que tuve como una mirada muy global acerca de las neurociencias y de a poco me fui metiendo en algo muy específico, que es lo que hago actualmente. Decirlo experimental, ¿no? Sí. Y uno cuando dice experimento se imagina un laboratorio, pero de cierta manera las neurociencias también plantean otra cosa, porque están vinculadas también a la ciencia social y demás. En tu caso particular, Sí. ¿cómo es la experimentación en neurociencia o la investigación en neurociencia? En mi caso particular, yo trabajo con animales, trabajo con ratas y lo que investigo es un área de la corteza cerebral de la rata que está involucrado en procesos de memoria, de asociación entre estímulos, básicamente, y de evocación de esa memoria. Eso se basa en una teoría, digamos, que es la que manejamos en general en el campo de la memoria. Hay varias teorías respecto a esto, que es que las memorias se almacenan en distintas partes del cerebro. Entonces lo que nosotros hacemos es investigar este área cerebral que podría estar almacenando ciertas memorias que son espaciales, memorias contextuales también y memorias emocionales. Bien ahí. ¿Y eso todo en el laboratorio, en ratas? Exacto, sí, es trabajo con animales, como podemos ver en la pantalla. Que incluso este es el laboratorio. La Este es imagen el esta es el laboratorio, laboratorio sí, donde estás vos. exactamente. Es investigación con ratas y después lo que yo hago es no solamente comportamiento y analizar los videos estos y ver qué es lo que hace el animal básicamente, sino además después puedo utilizar el cerebro del animal para ver distintas cosas, digamos. Por ejemplo, se pueden marcar genes que te marcan la activación de distintas áreas neuronales o ver cómo crecen las neuronas, cómo se va modificando el cerebro en base al aprendizaje y demás. Entonces mi abordaje es comportamental, pero también neurobiológico. Bien, las imágenes que veíamos también, no en estas, pero sí las que pasaron anteriormente, hay otro tipo de experimentaciones como con cascos en la cabeza, algunos cables. Claro. Digo, también se trabaja de otras maneras dependiendo de la disciplina. Exactamente, sí, hay todo lo que es la neurociencia cognitiva que trabaja con humanos principalmente y también con monos.
trabaja a otro nivel, básicamente, como las cuestiones éticas ahí son muy importantes, digamos. Nosotros tenemos formas de leer la actividad cerebral desde afuera, en base a escáneres cerebrales, en base a electrofisiología, por ejemplo, y poder ver cómo cambian las ondas cerebrales en determinadas situaciones. Las neurociencias, estimo que como todas las ramas, las disciplinas de estudios y demás, tienen algunos mitos, digamos, en su andar, digamos. Sí. ¿Cuáles son, así, específicamente, algunos de esos mitos de las neurociencias y por qué existe eso? Y yo creo que la ciencia ficción, por ejemplo, es una de las cosas que aporta a que se vayan construyendo ciertos mitos. Hace relativamente poco vi esta película que se llama Lucy, donde esta chica toma una droga que de pronto enciende el 100% de la capacidad de su cerebro y eso la convierte en un ente capaz de cambiar de dimensión, por ejemplo. Entonces ese mito, por ejemplo, de que nosotros utilizamos solamente un 10% de nuestro cerebro y que el resto queda por activarse, bueno, como dije al principio, es un mito, o sea, el cerebro funciona en su totalidad constantemente, solamente que va a haber zonas que están más activadas que otras. Quizá lo que está ahí por detrás es que somos conscientes de cierta porción de los estímulos que tenemos a nuestro alrededor y existen técnicas de ciertas culturas milenarias orientales, por ejemplo, para ampliar ese espectro de conciencia. Otro mito es que las mujeres tienen un sexto sentido o que hay personas que tienen un sexto sentido. Ahí habría que ver bien a qué se refiere ese sexto sentido, la intuición. Quizá ahí hay un montón de estímulos de los cuales uno no es consciente inmediatamente, pero después te sirven para inferir cosas de la realidad y eso le llamamos intuición. Creo que las neurociencias, una de las potencialidades que tiene es ir desarmando ese sentido común, irnos mostrando que hay cosas que creíamos que funcionaban de una forma y no son de esa forma, que gran parte, por ejemplo, de lo que vemos es una construcción a posteriori, que no vemos exactamente la realidad, sino que vamos construyendo esa realidad en el trayecto de nuestra vida, básicamente. Estas afirmaciones que tienen que ver con esos mitos y que obviamente son creación de mucho más del sentido común, ¿qué hacen con las neurociencias? O sea, ¿operan en el mundo de las neurociencias de alguna manera? Y habría que ver, o sea, en algunos casos uno tiene la impresión de que hay, como las neurociencias, como decía antes, es un grupo muy grande de disciplinas y hay cientos de, no sé si miles probablemente de grupos trabajando en el mundo. En distintos campos, a veces uno ve en ciertas investigaciones que están, podríamos decir, sesgadas en base a ciertas nociones de sentido común de cómo funciona el campo social, digamos. Entonces, se ven investigaciones donde ya hay asunciones respecto a, por ejemplo, las diferencias sexuales o las diferencias entre géneros, que no están bien planteadas, no están investigadas, no están visibilizadas como eso, como supuestos. Entonces sí, yo creo que hay esos mitos, digamos, van operando y la tarea un poco es irse dando cuenta de cómo están operando esos mitos e irlos desarmando, básicamente. En este momento las neurociencias es como que acudimos a las neurociencias para poder explicar casi todos los problemas que nos encontramos Sí. como sujetos parte de una sociedad. ¿Cómo ves este momento de la neurociencia? ¿Te parece que es así? ¿A qué hace referencia esa? Realmente, digamos, me parece que cuando algo se pone de moda, a veces se pierde el foco bueno, lo que realmente puede responder. O sea, cuando las neurociencias se empiezan a poner de moda, se empiezan a difundir un montón de cosas sobre las neurociencias, se empiezan a decir un montón de cosas en base a ciertos conocimientos o supuestos conocimientos de neurociencia. Y creo que eso, en algún sentido, no está bueno, por decirlo de una forma simple. Por otro lado, creo que es interesante también que se empiecen a difundir los conocimientos de neurociencia porque más allá de esas cosas que se dicen que me parece que no están fundamentadas realmente, hay muchas otras cosas que se están diciendo que están buenas, que se digan,
y que está bueno que la gente vaya conociendo de cómo funciona su cerebro, básicamente. Por esto que decía antes, porque se van desarmando nociones de sentido común. Por ejemplo, en el campo de la educación, sin ir más lejos, una de las cosas que se ha difundido o que se ha ido diciendo de parte de los docentes es que como una idea de que vos no podés errar, por ejemplo, cuando estás en una prueba. Y sabemos en realidad, en base a estudios neurocientíficos, si se quiere, que es necesario cometer errores para aprender, digamos, el error, y bueno, y es algo que después se ha empezado a difundir mucho, esto de que del error se aprende, ¿no? Ya está casi en el sentido común. Y por otro lado, creo que la moda de las neurociencias es algo que se empezó a difundir sobre todo en los 90. Los 90 fueron nombrados como la década del cerebro, en base a que se empezó a utilizar mucho la resonancia magnética funcional, que fue un método que abrió muchísimas puertas porque empezamos a ver cómo funcionaba el cerebro humano en vivo en distintas tareas y empezamos a ver que había zonas que estaban relacionadas a la visión, zonas que estaban relacionadas al habla, a la audición, a un montón de procesos cognitivos mucho más complejos. Y eso ha generado muchísima inversión en el campo y parte de esa inversión ha sido destinada a la divulgación de las neurociencias para que el público general se entere de qué están haciendo los neurocientíficos, básicamente. ¿Y qué problema tiene la divulgación de las neurociencias? Digo, todos los neurocientíficos están divulgando. Creo que es una tarea incluso muy particular de las neurociencias, ¿no? Hace poco estuvo educando al cerebro aquí en la universidad. Sí, totalmente. Digo, hay espacios de encuentro. ¿Cómo funcionan la divulgación científica dentro de todo ese marco? La divulgación es importante para que el público sepa qué es lo que están haciendo los científicos, sobre todo en épocas donde la ciencia empieza a ser cuestionada, porque es una inversión que nadie entiende muy bien para qué la estamos haciendo y demás, y esto, lo que nosotros hacemos nunca hay que olvidarse que se paga desde los impuestos de la gente, digamos. Y entonces en ese sentido creo que es importante justificar y comunicar lo que uno hace. Pero por otro lado creo que el problema que a veces tiene es que no promueve un pensamiento crítico. Y son importantes los espacios donde la divulgación aporte a ese pensamiento crítico, que las cosas no se den como conocimientos masticados y absolutos y ya ciertos y verdades, digamos, sino que justamente, digamos, el avance de la ciencia se trata de pensar que hay cosas que que no hay verdades, digamos, que las verdades se van construyendo. Y creo que la divulgación debería apuntar a eso, a dar las herramientas para que la gente que no conoce de cierto campo pueda tener los elementos para criticarlo, para cuestionarlo, para construir nuevos conocimientos en base a eso y para estudiarlo. Sí, exacto. Bueno, tenemos un juego, ¿sí? Te propongo un juego. Justo estamos hablando de divulgación, fuimos a hablar con un divulgador que lo conocés, es un amigo, también es un amigo de la casa, Franco Mir. Y te quería hacer una pregunta para que vos puedas responder en este programa, en esta entrevista de hoy, así que si querés lo vemos en la pantalla y después le respondemos a Franco. Dale. Un investigador muy querido dijo alguna vez que era cuestión de tiempo y dinero para que conozcamos a fondo el funcionamiento del cerebro. Yo quisiera saber si Eric opina que en algún momento vamos a conocer a fondo el funcionamiento del cerebro. Bien, yo le repreguntaría a Franco, no me gusta responder con preguntas, pero le preguntaría qué significa conocer a fondo el funcionamiento del cerebro. ¿Y qué significa conocer a fondo el...? Bueno, eso no lo sé, digamos. O sea, uno de los intentos de la neurociencia es poder, por ejemplo, mapear todas las conexiones cerebrales y mapear la forma en la cual van cambiando esas conexiones cerebrales a lo largo del aprendizaje de una persona. Yo creo que el conocimiento siempre va a ser parcial, el conocimiento sobre el cerebro siempre va a ser parcial y que no va a haber nunca un conocimiento último porque hay tantos cerebros como personas en el mundo, digamos, y cada cerebro tiene experiencias que son únicas y que no se repiten en ninguna otra persona y por ende no creo que lleguemos a tener todas las respuestas alguna vez. Creo que sí, o sea, es cuestión de tiempo y de dinero, de inversión, de constancia en el campo del conocimiento,
llegar a ciertas respuestas sobre problemas que tenemos en este momento, lo que antes nombraba de psicopatologías, de patologías psiquiátricas, patologías neurológicas, que afectan a gran parte de la sociedad y que es importante conseguir la forma de paliar, digamos, esos problemas, y quizá en las neurociencias esté esa respuesta, pero no creo que lleguemos a un conocimiento último sobre el cerebro. Bien, recién nombrabas algo que también me quedaba con duda cuando estábamos preparando esto, era que de cierta manera se piensa desde la neurociencia, o de un lugar de la neurociencia, algunos científicos plantean un poco el reemplazo de la persona por el cerebro. Recién vos decías, bueno, hay cerebros diferentes, con particularidades, con experiencias diferentes, ¿no? Sí. Pero no es que el cerebro anda suelto, digamos, sino que anda con esa persona en los contextos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, la idea de la neurociencia es hacerlo, es trabajar las investigaciones también vinculándola a esos contextos. Claro, claramente. O sea, yo creo que a veces en neurociencia y en toda la ciencia se simplifican los fenómenos. Entonces uno se olvida, digamos, que el cerebro está o adentro de un animalito o adentro de una persona, digamos, y que no somos solamente el cerebro, somos todo un organismo y los contextos además cambian mucho la forma en la cual funcionamos. Entonces yo creo que es necesario, en la medida que se pueda, ir complejizando los abordajes neurocientíficos, los abordajes experimentales, cuando se trabajan con personas, sobre todo, digamos, la idea me parece que es esa, empezar a complejizar, porque lo que vamos viendo es que el cerebro nosotros interactuamos constantemente con el contexto, al punto que es difícil separar el sujeto del contexto. Me parece que esa es un poco la idea, digamos, ir hacia una mayor complejización de los abordajes experimentales. Ahora, ¿por qué es importante investigar en neurociencia? Creo que tiene que ver con esto que te decía antes. Me parece que es importante, primero porque, y esto es una respuesta de alguien que hace investigación básica, por ende no tiene una aplicación directa a lo que yo hago, digamos. Creo que es infinitamente interesante conocer cómo funciona el cerebro. Y por otro lado, creo que de alguna forma intentamos responder y resolver ciertos problemas que surgen en la conducta humana. Y ahora, digamos, hay que también reflexionar en torno a por qué son problemas, digamos, y ahí ya es un abordaje más sociológico, digamos, de por qué existen las patologías mentales, por ejemplo, y por qué las intentamos resolver desde el cerebro y no desde abordajes sociológicos o comunitarios. Y ahí, bueno, es una conversación aparte, digamos, todo eso. Pero creo que en la medida de lo posible la neurociencia va a resolver algunos problemas que existen en la gente, digamos. ¿Cuál sería la tarea de nuestra universidad en aportar a la investigación en neurociencia? Creo que en Córdoba particularmente se está haciendo muchísimo por avanzar en las neurociencias. Hay muchos grupos que investigan en neurociencia. Creo que quizá tu pregunta tiene un giro que es qué deberíamos hacer los universitarios, los científicos, además de investigar. Y se relaciona con esto que yo decía antes, digamos, que me parece que
Nuestra tarea es promover el pensamiento crítico, no pararnos en ese pedestal que nos da la educación superior, digamos, y decir, bueno, yo tengo la palabra autorizada porque soy un científico, soy un universitario, estoy autorizado por los títulos que cargo para decir lo que quiera, sino dar la posibilidad a la persona de preguntar, de cuestionar y de criticar lo que uno hace. Creo que eso es lo más importante que deberíamos hacer. Bueno, Eric, gracias por venir. Muchas gracias a por vos. compartirnos todo eso, que seguramente se puede trabajar en mucho más tiempo, pero al menos hacemos el primer acercamiento a las neurociencias con un investigador nuestro de acá, de la universidad, así que muy contento de tenerte. Muy contento yo también de estar acá y muchísimas gracias por la invitación.